voy a estar con ustedes estos 2 sábados estudiando el tema la mano de Dios. ¿Sí? Entonces, bienvenidos a todos. Me gustaría de pronto, antes de iniciar, hacer una pequeña oración y que usted se pudiera presentar, saber quién es y desde dónde está conectado para que interactuemos mejor y entremos ya en materia. Amén. Entonces vamos a orar. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendecimos tu nombre, a ti sea toda la gloria, el poder, la majestad, el imperio por los siglos de los siglos. En esta hora, Espíritu Santo de Dios, nos encontramos reunidos con la intención de disponer el corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, para que sea tu palabra a través de este estudio edificando nuestras vidas. Sea tu palabra, Señor amado, el que nos instruya, nos dirija y que este estudio sea no solamente de conocimiento, sino también para despertar el área ministerial de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, les recuerdo mi nombre, Darwin Salcedo, desde Colombia. Les cedo la palabra a los que están. Me gustaría escuchar su nombre y desde dónde se conectan. Amén. Buenas tardes, Dios le bendiga. Mi nombre es Albania Moldán, desde aquí, desde República Dominicana. Ha sido un placer estar aprendiendo de cada uno de ustedes y estar compartiendo con ustedes. La paz de Dios sea con cada uno. Amén, amén. Le bendigo. Amén. Muy buenas tardes. Bueno, yo soy Eduardo Gómez, estoy desde Bogotá y bueno, por este tiempo estoy aquí colaborándole al pastor Henderson con la edificación y formación, estableciendo acá en el instituto y bueno, sirviendo como siempre. Bendiciones a todos. Amén, mi hermano, amén. Muchas gracias. Bueno, vamos a entrar entonces en materia. La mano de Dios. Vaya al libro de Efesios, capítulo 4, de los versos 11 hasta el verso 13. Tenga siempre a la mano este versículo porque va a ser el verso central, los versos centrales en los que nos vamos a apoyar para el estudio de la palabra y para el desarrollo de todo este estudio. Dice entonces la escritura, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, escuche bien, edificación del cuerpo de Cristo. Para eso es que son los ministerios, para la edificación. Todos los ministerios, 5 ministerios, todos tienen diferentes funciones, pero el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Y cuál es el objetivo primordial? Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios diseñó la iglesia como un cuerpo, pero también podemos entender el funcionamiento de la iglesia como una mano. La palabra nos enseña que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, pero también diseñó el funcionamiento de la iglesia como una mano. La mano, que se puede observar su propia mano, tiene 5 dedos y cada dedo cumple una función diferente, pero todos trabajan juntos. Si le falta un dedo a la mano, aunque la mano siga funcionando, pierde su capacidad de al 100% en su funcionamiento. Si tiene una Biblia a la mano, haga el intento. Intente agarrar la Biblia y sosténgala, trate de alzarla, sostenerla, quitando uno de los 5 dedos, el que usted prefiera, uno de los 5 dedos, quítelo, escóndalo e intente, si quiere, hágalo con este primero, ¿eh? E intente agarrar su Biblia y de pronto sí va a poder, y si se la sujeta contra el pecho,
va a encontrar la forma de alzarla, pero si la va a sostener, entonces ya es un poco más difícil. Y así, si escondiera cada uno de sus dedos, si faltara uno, no importa cuál sea, aunque la mano siga funcionando, no va a ser al 100% de lo que Dios creó en la capacidad de nuestra mano. ¿Ve? Así que, así como una mano incompleta no funciona, o funciona pero no correctamente, tiene sus limitaciones, lo mismo con la iglesia. Cuando en la iglesia hay ausencia de ministerios. ¿Ve? Entonces, los 5 ministerios son la mano de Cristo operando aquí en la tierra. La iglesia, como la mano que solo usa un dedo, se vuelve una iglesia limitada. Pero una iglesia que usa toda la mano manifiesta el 100% del funcionamiento del poder de Dios. Desafortunadamente, hermanos, la iglesia en estos últimos tiempos, acá en Colombia, no sé cómo es el tema de República Dominicana, pero al menos acá en Colombia últimamente se ha idealizado a los pastores. Entonces ya dejó de ser el pastor, sino ahora es el San Pastor, el que cumple todo, el que hace todo. Y no se puede limitar el funcionamiento de la iglesia a un solo dedo o a un solo ministerio, no importa que sea el pastor. Cristo sigue siendo la cabeza de la iglesia, eso no está en discusión. Pero la iglesia necesitamos aprender a desarrollar los 5 ministerios para que funcione la mano completa en la iglesia. Vaya el libro de Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, dice la escritura: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, la iglesia es el cuerpo, Cristo la cabeza. Yo creo que eso es algo que ya sabemos de antemano. La iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Pero se es necesario, tenemos la necesidad de aprender a desarrollar los 5 ministerios en la iglesia para que el funcionamiento de la mano de Dios sea completo. Entonces, los 5 dedos de la mano. ¿Ve? La mano normalmente tiene 5 dedos, Dios la creó así. Y cada uno le vamos a asignar un ministerio. Entonces, mire su mano, observe su mano, y al pulgar le vamos a llamar el apóstol. Este va a ser el dedo pulgar, el del apóstol. El índice le vamos a llamar el del profeta, ¿ve? Porque es el que señala, es el que nos muestra. El del medio le vamos a llamar el evangelista, porque es el más largo y es el que alcanza o tiene mucho más alcance para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Al anular lo vamos a llamar al pastor. Aquí es donde se coloca el anillo del matrimonio. Entonces aquí hay un compromiso en este ministerio con la iglesia. Por eso el pastor se casa con la iglesia, porque es el que está ahí para cuidarla, para sostenerla, para guiarla, en fin, para todo lo que tiene que hacer. Y dejamos el último, el meñique, vamos a llamarlo el maestro. Entonces tenemos apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Vamos a repetirlo para que se lo aprenda. ¿Ve? Vamos a repetirlo para que se lo aprenda. ¿Ve? Apóstol, ¿cómo se llama este? Profeta, este, evangelista, este, pastor y este, maestro. Cada dedo tiene una característica que revela el ministerio que representa. El pulgar, hablamos del apóstol, es el que conecta con todos, ¿verdad? Este es el que da soporte. Este es uno de los dedos más importantes de la mano. Intente saludar. Si tiene a alguien, salude a alguien. Salúdelo. ¿Qué pasaría si falta este dedo? Aunque usted salude, ya el saludo queda como que incompleto, ¿verdad? Intente hacer el ejercicio usted mismo si no tiene con quién allá. Pero si tiene con quién, mucho mejor.
intente dar un saludo normal. Ahora sí le faltará este dedo. Entonces, el pulgar representa al apóstol, porque el apóstol es el que conecta a todos con todo, da fuerza, da estructura. Y una iglesia sin gobierno apostólico pierde estabilidad. Por eso es necesario que usted tenga un pastor, ¿sí? Una cabeza visible, una autoridad, pero que haya también un apóstol que dé cobertura a la iglesia. Desafortunadamente estamos en una era, acá en Colombia, en muchos lugares, estamos en una era donde cualquiera se hace pastor, cualquiera tiene una iglesia. Si tiene un micrófono, 5 sillas y un parlante, reúne 5 personas, busca un nombre, lo establece en la pared y ya es pastor. ¿Y cuál es su cobertura? ¿Cuál es su cobertura apostólica? ¿Quién está ahí para darle conexión, fuerza, estructura y soporte a ese pastor y a esa iglesia? Entonces, este ministerio es muy importante. El del profeta, que es el índice. Profeta, el que señala. ¿Ve? Pero no el que señala para juzgar, sino el que señala para direccionar. Es el que indica lo que Dios está diciendo. El pueblo sin profecía se desenfrena. ¿Ve? Entonces necesitamos profetas en la iglesia. Si bien es cierto también que una de las cosas que más estamos trabajando ahorita es el tema, por ejemplo, el tema de hablar en lengua. Entonces ahorita tenemos el afán, por llamarlo de alguna manera, a que la gente hable en lengua. Hablemos en lengua y hablemos en lengua y hablemos en lengua. ¿Es malo? No, no es malo. No es malo hablar en lengua. Pero el mismo apóstol Pablo dijo que era mejor hablar 5 palabras en lengua y que haya alguien que interprete. Porque no vamos a entender si otra persona está 2 horas hablando en lengua solo, y usted está ahí, aunque está escuchando, usted no está entendiendo o no va a poder entender nada de lo que Dios esté hablando o de lo que esa persona está ministrando para con Dios, a menos que usted tenga el don de interpretar lenguas. ¿Ve? Pero no todos tienen ese don para interpretar lenguas. Así que hablar lengua no es malo, no es malo, pero es mucho mejor cuando alguien las interpreta. Ahora, quien interpreta lenguas no necesariamente es profeta. Y hay don de profecía y hay ministerio de profeta, que son dos cosas diferentes. El que tiene el don de profecía puede que esté ahí y le llegue una revelación, esté alguien hablando en lengua y a él se le dé la interpretación. Eso es un tema. Pero una cosa es tener el don de interpretación de lenguas y otra cosa es tener el ministerio del profeta. ¿Ve? Porque el profeta no viene para entretener, el profeta viene para despertar la iglesia, despertar los ministerios, para señalar el pecado, si hubiese un pecado oculto. El profeta es el que viene, hermano, para sacar a la luz hasta lo que está encubierto. ¿Ve? Y tenemos el anular, el pastor, ¿ve? Perdón, me volé uno, el medio, que es el evangelista, que es el más largo. ¿Por qué? Porque es el que alcanza más lejos. El evangelista es el que llega a los perdidos. ¿Ven? Entonces, puede que usted y yo prediquemos en un culto, en una reunión, y hacemos el llamado. Alguien quiere aceptar a Cristo como Salvador y alguien por allá levanta la mano y dice, yo, pastor, yo quisiera. Bueno, entonces usted le hace la oración de la confesión de fe. Confesar para salvación. Pero eso no lo hace evangelista. Mientras que el evangelista no tiene a cargo una iglesia, él tiene una autoridad como pastor, tiene una cobertura que es su apóstol, pero el evangelista, hermano, se levanta en una esquina, en un estadio, en cualquier lugar, lanza un mensaje de 20 minutos, 25 minutos, hace el llamado y se convierten 50, 60, 100 personas. ¿Ves? Entonces, esa es la diferencia entre un evangelista y alguien que es usado para ganar un alma. Luego tenemos el anular, que es el del pastor, es el dedo del pacto. Este es el dedo del pacto. ¿Ve? Representa el amor y el cuidado. El pastor
no administra personas. El pastor cuida el corazón de la iglesia. ¿Ven? Y es ahí donde hemos caído en un pequeño error. Hemos todos caído en un pequeño error. Que hemos idealizado al pastor. Entonces, ahora todo es el pastor y el pastor empezó a entrar en terrenos que no son propios. No quiere decir que Dios no lo pueda usar, Dios puede usarlo. Y si tenemos una iglesia donde escasean ministerios, obvio, Dios va a usar al pastor en una faceta, en otra faceta, en un área, en otra área. Pero si tenemos una iglesia con los 5 ministerios, una iglesia que tenga su apóstol, cobertura apostólica, una iglesia que tenga el profeta para señalar y manifestar la voluntad de Dios, una iglesia que tenga el evangelista con el que se hacen las campañas para ganar almas, una iglesia que tiene su pastor, el ángel de la iglesia, que cuida la iglesia, que pastorea la iglesia, que cuida el corazón de la iglesia, que está pendiente que no haya murmuración, que no haya rebeldía, que no haya división. Y tenemos por último el maestro. ¿Qué es el maestro? Parece que fuera, como sería, como que ay, el maestro es el más pequeño, pero es clave para el equilibrio. ¿Ve? Porque el maestro es el que va a enseñar la estabilidad doctrinal. ¿Ve? Hagamos el ejercicio nuevamente. Mira, salúdate. Ahorita fue sin este dedo, ¿verdad? Ahora lo vamos a hacer sin este dedo. Entonces, intenta saludar sin este dedo. Mira cómo queda la mano abajo. ¿Sí ves? Entonces, así como es de importante el apóstol, también es de importante el maestro. La enseñanza de la palabra es lo que evita que la iglesia caiga en errores doctrinales. Haga así, por favor, abra su mano completa y declare: soy parte de la mano de Dios en la tierra. Entonces, si pastor, no, yo soy en la palma. No, usted no hace parte de esto. Usted ocupa un lugar en cualquiera de los 5 ministerios. Dios me usa para edificar su iglesia. Y para eso que usted se está preparando. Ese es el tema, por eso estamos hoy aquí, por eso estamos estudiando la palabra. Para eso nos estamos preparando, para ocupar el llamado que Dios nos haya hecho dentro de las funciones en el ministerio que Dios te haya otorgado. Y usted puede declararlo hoy, diga: no seré un creyente pasivo, voy a ser un instrumento activo dentro de la iglesia. ¿Ve? Así, por favor, coloca tu mano en la cabeza y declara. Diga: recibo activación espiritual. Pero dígalo. Si quiere, abra el micrófono. Recibo activación espiritual para creer, servir y madurar en Cristo. Creer, servir y madurar en Cristo. ¿Amén o no? Amén. Gloria a Dios. Ok. Entonces entremos en materia. Vamos a hablar de los 2 primeros, apóstoles y profetas, que son el fundamento de la iglesia. Son los dedos que marcan dirección, apóstol y profeta. La mano de Dios, los 2 primeros, son los dedos que marcan dirección, apóstol y profeta. Hay una realidad: no todo lo que se llama apostólico o profético viene de Dios. Cuando se pierde la cruz, el ministerio se convierte en una plataforma personal. Y muchos de los que se hacen llamar apóstoles hoy solo están en búsqueda de poder, de reconocimiento, de fama, de favores, pero no quieren el proceso, quieren simplemente el título. Y nadie es promovido a apóstol sin pagar por el proceso. ¿Ve? Algunos sufren, yo le llamo a esto
el síndrome de Diótrefes. ¿Ha leído en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9? Todo el que quiere el primer lugar tiene el síndrome de Diótrefes. Dice la palabra que en tercera de Juan 1:9, que Diótrefes le gustaba tener el primer lugar. Y cuando alguien ama más el título que el servicio, se desvió como Diótrefes, que se desvió porque amaba más el título del primer lugar que el servicio. Y usted y yo hemos sido llamados es a servir, a servir. ¿Ve? Entonces, algunos se levantan simplemente porque vieron a otro ejercer el ministerio del apostolado, les gustó, les llamó la atención, se aprendieron un par de cosas y se autodenominaron apóstoles enseguida. ¿Ve? Pero ministerio sin doctrina sólida es un fracaso rotundo. Necesitamos antes del ministerio tener una doctrina sólida en la palabra, porque los 5 ministerios están basados en la palabra y son para la edificación de la iglesia. Yo no soy apóstol para que la gente me sirva, yo soy apóstol para servir a la edificación de la iglesia. Yo no soy pastor para que la gente venga y me aplauda. Yo soy pastor es para la edificación de la iglesia. Todo lo que yo pueda hacer en pro de que la iglesia sea edificada, restaurada, levantada, que crezca la iglesia. Esa entonces es mi función, mi trabajo, y es para lo que Dios me ha escogido. ¿Ven? Entonces, hoy, desafortunadamente, vemos cómo se han corrompido algunos ministros. No vamos a decir que los ministerios, porque los ministerios no se corrompen algunos ministros que queriendo de pronto un poco de fama, queriendo de pronto un poco de reconocimiento, algunos hasta comercializan de lo profético. Hermano, en la diapositiva número 9, aparece Efesios 2:20. Perdón, sí, en la cita bíblica que usted dio en Efesios al inicio, cuando usted empezó Efesios. Ya se lo repito, por favor. Un segundito. Efesios 4 del 11 al 13. Ok, gracias. Y ahorita Efesios 2:20. Entonces, hermano, algunos hoy están comercializando con el ministerio que se le fue dado. Y se corrompió el ministro, no el ministerio. No el ministerio, sino el ministro. Siembra y te profetizo. Entonces, cuando usted ve un profeta que dice, tengo una palabra de Dios para tu vida, pero no sé, yo siento de Dios, levántate, siembra, trae una ofrenda, provoca la mano de Dios, provoca a Dios. Dios no se provoca con plata. Usted no necesita sembrar para que Dios le ame. Eso se llama manipulación, comercialización del ministerio. ¿Ve? Tengo una palabra para ti, pero va a ser personalizada. Tengo algo para ti, búscame cuando esté esa parte. Esto es solo para ti. No, hermano. Esto es peligroso, peligrosísimo. ¿Ve? La Biblia dice en Miqueas capítulo 3, versículo 11. Sus profetas adivinan por dinero. Anote la cita para que no se lo olvide. Miqueas capítulo 3, versículo 11. Sus profetas adivinan por dinero. Entonces, mira el peligro, que ya no es revelación divina, sino espíritu de adivinación. Amén o no amén. ¿Te acuerdas de la mujer que daba voces detrás de los apóstoles? Estos hombres son siervos del Dios viviente, pam, 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 pam. ¿Era verdad o era mentira lo que estaban diciendo?
Obvio que era verdad. ¿Y qué fue lo que reprendieron de aquella mujer? El espíritu de adivinación. Entonces, puede que sea verdad lo que ese profeta te está diciendo, pero como está haciendo manipulación de su ministerio, aunque es verdad lo que te dice, no es el Espíritu de Dios lo que le está hablando, sino que ha dado cabida a un espíritu de error, a un espíritu de adivinación que se mueve por el incentivo del dinero. Y eso, hermano, trae una catástrofe terrible. Porque cuando la voz de Dios se vende, deja de ser voz de Dios. El problema no es el don, el problema es el carácter. La Biblia nos muestra a un hombre llamado Balaam. Balaam tenía palabra de Dios, pero tenía un corazón corrupto. Ya Dios le había dicho que no fuera, pero cuando le dijeron, Balaam, mira, tenemos todo este cofre lleno de dinero para ti, mira todos los premios, los galardones que te vamos a dar, ven con nosotros. Espérate un momentico, voy a preguntar de nuevo. Ya le habían dicho que no, pero estaba incentivado era por la recompensa y no por el servicio. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ve? La palabra enseña en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Yo voy dando la cita así rapidito, usted la puede ir escribiendo, por favor. Anote la cita y usted la puede comprobar con más tiempo, porque la clase es larguita y el tiempo es cortico. Segunda de Pedro 2:15 dice la palabra: han dejado el camino recto y se han extraviado, ojo a esto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, cuando alguien comercializa su ministerio, se ha extraviado siguiendo el camino de Balaam, amando el premio de la maldad. Así que, hermano, no se puede tener un ministerio sin una cobertura apostólica, porque hoy por hoy se están levantando desafortunadamente muchos ministros que no le rinden cuenta a nadie, no tienen fruto visible, buscan seguidores, no discípulos. Voy a dar un ejemplo. Conocí un caso de un joven, me reservo el nombre, pero no sé si usted lo conozca, lo haya visto por las redes. Él es de Argentina y hace ya varios añitos el hombre se volvió muy famoso en las redes sociales. Fue tremendo la acogida, su auge empezó a crecer y varios amigos y familiares me mandaban el link: Darwin, conéctate, mira este hombre, tú simplemente le escribes tu nombre y él te suelta una palabra. Hermano, y la gente empezaba a escribirle: Pedro, Juan, María, Francisco, Antonieta, y él nada más leía el nombre y soltaba, leía el nombre y soltaba, leía el nombre y soltaba, y la gente empezó a mandarle ofrendas y likes y un montón de cosas, y llegó un día en que ese hombre, hermano, hacía casi que en vivo las 24 horas, casi, y casi que todos los días, y yo dije, no, eso no está bien, porque se está volviendo como una consulta, un adivino. Como aquí tiene mi nombre, adivíname qué tengo. Y para no alargarle el testimonio, hermano, lo último que supe de él es que se apartó. Se apartó. Hoy por hoy está apartado del evangelio. Entonces, no se trata de buscar seguidores. El ministerio que Dios te ha dado no es para que tengas seguidores. Jesús nos ha mandado es a ser discípulos. ¿Ve? Así que no estamos para manipular a nadie emocionalmente. Cuando la gente usa Dios me dijo para controlar al otro, tenemos un grave problema. Para nadie es un secreto que en Colombia estamos ahorita en temas de elecciones presidenciales. Yo me he abstenido de cualquier comentario político en las redes o fuera de las redes. ¿Tengo mi candidato? Sí, obviamente. Ejerzo mi derecho como cualquier ciudadano. Pero escucho y conozco de gente que ha salido por las redes: Dios me dijo que el candidato fulano va a ser presidente. Y luego se levanta otro y dice: no, Dios me dijo a mí que el candidato va a ser Perencejo, él que va a ser el presidente. Y empiezan a manipular las masas con Dios me dijo, y Dios está aquí, y Dios hace esto. Eso se llama manipulación. Los ministerios que Dios ha entregado
no es para que andemos buscándole votos políticos a nadie. El ministerio que Dios nos ha dado no es para que le estemos levantando riquezas a nadie. El ministerio que Dios nos ha dado es para la necesaria edificación de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11 hasta el 13, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, escrito Jesús. Así que el verdadero ministerio edifica. El falso ministerio controla y manipula. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Aló? ¿Preguntas? Bueno, yo tengo una consulta. Bien. Lo que yo tengo entendido es que el apóstol regula la doctrina en la iglesia. Que cuando el apóstol se tuerce, a él quien lo regula. Si la mayoría de apóstoles que he venido conociendo no toman esa autoridad de Dios del apostolado como que son para edificar la iglesia, sino se creen es los jefes como si fuera un orden jerárquico, cuando lo que yo entiendo es que independientemente del ministerio que tengan, todos somos para edificar la iglesia. Ninguno es más que ninguno, solo que Dios le dio funcionalidades diferentes y la mayoría de apóstoles que yo conozco se han torcido y se creen es los jefes del resto de los ministerios. Pisotean a los demás, inclusive líderes. Y cuando algún líder le dice, pastor, pero apóstol, pero esto no es así, ya dicen que uno es un rebelde, que se torció. Entonces, ¿a ellos quién los regula? Por eso es que la mayoría ya no creen ni aprueban el ministerio ni de profeta ni de apóstol, porque se creen los jefes de la iglesia. Hermano, es que esto es una cadena. ¿Ves? El apóstol debe tener también su pastor. No hay ministerios sueltos. El pastor tiene su pastor, el apóstol tiene su pastor. El apóstol da cobertura a varias iglesias, pero este apóstol tiene otra cobertura también. Hasta que lleguemos al de más arriba. ¿Y quién es la cabeza máxima que ya no hay nadie más arriba de él? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y el Espíritu Santo es quien nos dirige y nos lleva a toda verdad. Pero lo que usted acaba de decir es muy cierto. Por eso es necesario que la iglesia conozca los 5 ministerios, la mano de Dios, cuáles son las funciones de cada uno. Ahorita lo vamos a ver cuáles son las funciones del apóstol. Porque la palabra apóstol significa enviado con autoridad. El apóstol establece fundamentos, abre en territorios espirituales, establece gobierno espiritual, pero los apóstoles no vienen a imponer sus propias reglas, ya hay un fundamento. ¿Y quién hizo ese fundamento? Cristo. ¿Y quién lo terminó de establecer o de enseñar? Los apóstoles que quedaron. Voy a hablar ahora acerca de los 2 tipos de apóstoles. Están los apóstoles fundacionales y los apóstoles funcionales. Pero ahorita más adelante hablo de ello. Pero sí, suele suceder eso. Entonces, cuando un apóstol no tiene una cabeza, cree que todo lo que dice él es verdad, es autoridad, se tiene que cumplir porque yo lo dije. No. Y menos si no es para la edificación de la iglesia. Diga, hermana Albania. Sí, bien, quería hacer un pequeño aporte, o sea, compartir algo que me sucedió semejante a lo que usted ha expresado. Fue que alguien por TikTok, por la plataforma de TikTok, me escribió y en la palabra que me escribió, diría yo, como, no sé si fue que vino del cielo o si fue que pegó en la palabra. Y bueno, y yo le escribí, Dios te continúe, Dios te siga usando, porque según la palabra que me dio, que me escribió, bueno, pues yo entendí que estaba dirigido por Dios, pero cuando le dije Dios te bendiga, Dios te continúe usando, ahí me envió un número de cuenta, que alguien, como que alguien tenía una situación, ahí yo entendí inmediatamente que era una manipulación.
al darme la palabra y yo decirle, Dios te continúe usando, él entendió que que yo había entendido la revelación y ahí me envió un número de cuenta, dándome una descripción que alguien tenía una situación. Yo entendí eso. Enseguida le cobró de una vez la revelación. Tremendo. Y eso se está viendo mucho hoy en día. Entonces, Dios es quien provee, Dios es el que bendice, y usted no tiene que estarle pidiendo a nadie. ¿Ya? Yo soy pastor, ejerzo ministerio de pastor y ahorita también de misionero, salgo a las naciones a predicar. Salgo sin esperar ofrenda a cambio. Algunas veces yo mismo pago mis pasajes, mis tiquetes aéreos. Si en la ofrenda que me dan recupero lo invertido, gloria a Dios, si no, gloria a Dios, pero no salgo a pedirle ofrenda a nadie, salgo a hacer lo que Dios me mandó. Y para mis necesidades le pido a Dios, Él es el que ha dicho, pídeme y te daré, así que yo le pido a Él y Él me da lo que yo necesito. No hay necesidad de andarle pidiendo nada a nadie, porque el que se encarga de tus necesidades es el Señor. ¿A quién le tienes que pedir tú? Y el Señor te da a ti lo que tú necesitas. Amén. Pastor, tenía una consulta, a mí me ocurrió una situación. Estaba yo en una congregación y cuando el Señor me dio la instrucción que me fuera, que me moviera. Y llega el apóstol de ese lugar y me dice que no me vaya, porque si yo me voy, hace uso del poder o de la autoridad que tiene en las asociaciones donde él pertenece en un rango administrativo y dice que va a mandar una carta firmada por todos los administrativos apóstoles que están en esa asociación diciendo que yo soy un siervo antiético y que le dejó tirado todo y que le va a mandar a todos los pastores para decir que no me llamen a predicar. Entonces digo yo, los apóstoles hoy en día son ¿qué? Son como el ministerio de la Iglesia Católica con la Santa Inquisición. No me pueden matar físicamente, pero sí me va a matar ministerialmente porque no hago lo que ha hecho y le da la voluntad. ¿Las almas son de quién? ¿De un pastor o son de Dios? De Dios. Y a eso llamo yo, mi hermano, yo les llamo los apóstoles de la mafia, los pastores de la mafia. Si te sales de aquí, te caen los 7 rayos, las 10 plagas de Egipto, se te van a cerrar las puertas si te vas. No, hermano, no. Yo tengo una radio cristiana, funciona a las 24 horas, y yo lo predico hasta por la radio, en la iglesia por la radio a donde voy. Las puertas de la iglesia están abiertas para todo el que quiera llegar, venga, de donde quiera, venga. Pero también están abiertas para el que se quiera ir, porque yo no obligo a nadie a estar aquí. Y aclaro, no lo tomen por grosería, pero yo prefiero que usted se salve en la silla de otra iglesia a que se vaya a condenar en la silla de la iglesia donde yo estoy. Si usted está aquí, está porque Dios lo tiene, porque usted quiere y porque se está edificando con la palabra que está recibiendo. La Biblia dice que el buen pastor, el Salmo 23, nos pastorea con pastos delicados y que adereza mesa. Entonces, la oveja está para que se alimente con buen pasto, para que sea edificado, para que la mesa esté puesta delante de él, no para manipularla, no para exprimirla, no para trasquilarla y mucho menos para amenazarla. Pero como la iglesia desconoce esto que estamos aprendiendo hoy, entonces llega el hermano, yo tengo un nombre que me inventé para no ofender a nadie, es el hermano Waldy Trudy. Entonces llega el hermano Waldy Trudy y le pasa un caso como el suyo, hermano, y el apóstol viene y lo amenaza con esa palabra que te voy a cortar las alas. Y entonces, ¿qué hace? Que el hombre ahora se siente atemorizado. Igual de Trudy no se va, está físicamente, pero no está de corazón. Y de ahí el diablo aprovecha la oportunidad. Y ahí nacen las divisiones, nacen los chismes, nacen las murmuraciones y un montón de pecados más. Entonces, mejor. No, imagínate que, pues lo preguntaba porque a mí me aconteció que, como dice su merced, para no decir nombres, el apóstol Pérez, entonces, Pepito Pérez, entonces ahora se ha dedicado a difamar mi nombre.
Entonces ahora a todo el que habla conmigo le dice que yo soy aquí, que soy allá, que me dice, que no le dice, y se ha puesto a inventar mentiras, pero como él es el apóstol, entonces, ¿quién lo desmiente a él? Y los supuestos siervos de Dios que son, que tienen discernimiento y todo en la iglesia, no hacen más sino antes Hermano, propagar las mentiras que él dice. perdón, recuérdame tu nombre. Eh, Soy Eduardo. Eduardo. Eduardo, eso que tú hablas, me sonrío no porque me estés burlando de lo que tú digas, no. Es que yo vengo de vivir un proceso casi que igual, solo que yo no pertenecía a la iglesia de ese apóstol, pero un apóstol se levantó en contra de mi hermano y habló peste de mí. Pero Dios me defendió, yo le oré al Señor y ¿sabe qué hice a ese apóstol? Lo serví, lo bendije, le abrí las puertas de mi corazón, de mi casa. Es mi amigo porque es mi amigo. Y simplemente le dije a Dios que hiciera justicia. Y Dios me defendió. Se aclararon todos los rumores, se aclararon los problemas, se me abrieron puertas. Y hoy en día él y yo somos grandes amigos. ¿Ves? Porque de eso se trata el ministerio, edificar. No solamente de allá para acá, sino también de aquí para allá. Así que como consejo, no dejes que tu corazón se dañe. Ora, deja que sea Dios. La Biblia dice que tenemos abogado, deja que sea el abogado Dios que te defienda, quien te dé tu lugar y a su tiempo las cosas se aclararán. Y cuando eso pase, tú sigue amando, respetando y sirviendo. Que a él lo van a juzgar por lo que hizo, pero a ti por lo que tú haces. Entonces uno en esa parte se cuida. ¿Claro hasta allí? A veces. Bien, entonces continuamos. Las funciones de los apóstoles. Mira, los apóstoles establecen fundamentos, pero no son fundamentos nuevos, ya los fundamentos están en la palabra. Los apóstoles abren territorios espirituales. Entonces, hoy en día los apóstoles quieren ir a apostolizar las iglesias que ya existen. Entonces se presenta el apóstol Wally Trudy. Al pastor Darwin, yo quiero darle mi cobertura. Yo no necesito su cobertura, pastor Wally Trudy, porque yo ya tengo un apóstol que fue el que fundó esta iglesia. Aquí hay un padre espiritual. Aquí ya está fundado todo. Vaya a los territorios donde no hay iglesia, donde todo es inhóspito y funde una iglesia allá. Eso es la función de un apóstol. Establecer un gobierno espiritual. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10, dice la palabra. Primera de Corintios 3, 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Así que el apóstol no solo predica, el apóstol establece, ¿ve? Establece, pero no va a establecer su criterio, va a establecer lo que la Biblia dice. Hay quienes no están de acuerdo con el ministerio apostólico hoy. No, ya los apóstoles no existen. Y este se volvió un debate, pero sí existe porque hay dos tipos de apóstoles y es lo que la gente a veces no ha entendido. Están los apóstoles fundacionales, es decir, los que colocaron el fundamento. ¿Quiénes son esos apóstoles? Los 12 apóstoles y fue agregado el apóstol Pablo. Voy de paso. Los 12 apóstoles, los que escogió Jesús. Usted sabe que Judas es un caso aparte, pero no voy a profundizar en ello por causa de tiempo. Pero esos 12 apóstoles que escogió Jesús, y luego Jesús anexó un nuevo apóstol, que es el apóstol Pablo. ¿Ve? Ellos establecieron la doctrina y uno de los requisitos para ser apóstol fundacional, de fundamento, es que haya visto a Cristo resucitado. ¿Ve? Y este fundamento ya fue puesto, no se repite. Y el apóstol Pablo fue el último de ellos. ¿Ve? Primera de Corintios 15, del 8 al 10. Voy dando citas rapidito porque yo siento que el tiempo se nos ha ido y es poco lo que hemos avanzado, son las 5:48.
Sí, tranquilo, pastor, tenemos hasta las 6:30. Okay. Primera de Corintios 5, del 8 al 10. Y al último de todo, ¿cuál es todo? Los apóstoles. Como a un abortivo me apareció a mí, dijo el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, que es un apóstol fundacional. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Cuáles ellos? Los otros 12. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo hablaba en el contexto de apariciones de Cristo resucitado. ¿Ve? Los apóstoles originales, dice la palabra que Jesús, después que murió y resucitó, se apareció durante 40 días con pruebas indubitables, irrefutables, y en esos 40 días les enseñaba del reino. Hubieron muchos testigos de la resurrección de Jesús, pero Pablo fue diferente. Pablo no caminó con Jesús en la carne, pero Cristo se le reveló directamente a ellos, a Pablo. Cristo se le reveló directamente a Pablo. Por eso Pablo es el último apóstol, pero no el último de los apóstoles del ministerio. No, es el último apóstol fundacional. ¿Me estoy haciendo entender hasta aquí? Amén, Sí, pastor, amén. pero estos mismos, como se los está llamando apóstoles fundacionales, son los que también se conocen como los apóstoles del Cordero, ¿verdad? Amén, amén, eso es mismo. Los apóstoles de hoy no son fundacionales. Los apóstoles de hoy son funcionales. ¿Qué hacen ellos? Las funciones que los apóstoles que fundaron dejaron establecidas. Ningún apóstol de hoy, ninguno, llámese como se llame, ningún apóstol de hoy tiene de Dios permiso para colocar ni medio fundamento. Ya los fundamentos están. ¿Ve? Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Gálatas 1, 11 y 12. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, ¿quién le enseñó el evangelio a Pablo? Jesucristo. Pablo no caminó con Jesús en el ministerio los 3 años y medio, pero después que se le apareció en el camino a Damasco, se le reveló tanto que incluso, dijo Pablo, conozco un hombre que no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que le fue arrebatado hasta el tercer cielo, le revelaron cosas que no le fueron permitidos decirle, anunciar. Entonces, Pablo no fue formado por hombres, fue formado por Cristo a través de revelación. Y cuando Pablo dice que es el último, se refiere a ser el último de los testigos directos de Cristo resucitado. Usted y yo no somos testigos de Cristo resucitado. Usted y yo somos creyentes que Cristo resucitó. Pero testigos no somos, porque para ser testigo tuvimos que haber presenciado el hecho. Voy a llamar a mi testigo en un juicio, un accidente de tránsito. Voy a llamar al testigo. Lo primero que le van a preguntar, cuénteme, ¿qué vio usted? No puede salir el hermano con que, no, yo ese día no estaba, porque era que yo estaba en Santa Marta, en la playa, y a mí me contaron, entonces usted no es testigo. Para ser testigo se necesita de estar ahí. Y Pablo tiene algo extraordinario, por eso dice, yo soy el último, porque fue al último al que Jesús se le reveló para que lo hubiera resucitado. Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entra allá a Damasco y allá se te dirá lo que vas a hacer. Y allá mandó a otro siervo, a otro apóstol, le ve, Ananías, coloca las manos sobre Pablo. No, ni que vaya porque lo he cogido y ya me va a ser instrumento, mi hermano. Entonces, la gente, algunas iglesias, algunas doctrinas, no aceptan el ministerio del apostolado
porque para ellos el ministerio del apostolado se acabó porque Pablo fue el último apóstol. Pero están equivocados. No es que no haya más apóstoles. Pablo fue el último apóstol fundacional, testigo directo de que Cristo resucitó. ¿Ven? Ahora vamos a hablar de los apóstoles funcionales. ¿Quiénes son los apóstoles funcionales? Los que usted y yo conocemos hoy. Mi papá, por ejemplo, él es pastor y apóstol. Él es el que ha fundado el Ministerio Consolador y ya hoy somos 4 iglesias. ¿Ve? Y seguimos trabajando para fundar iglesias. Pero él también tiene su pastor y su pastor tiene su pastor y la cadena continúa. ¿Ve? Entonces, los apóstoles funcionales son personas que tienen funciones de apóstoles. ¿Cuáles son esas funciones? Abren obras, establecen iglesias y dan y tienen cobertura espiritual. Ejemplo, Bernabé, en Hechos 14:14, anote la cita, usted la lee después con tiempo en la casa. Hechos 14:14, a Bernabé, que no vio a Cristo resucitado, que no fue un apóstol fundacional, pero era un apóstol funcional. Entonces, sí existen las funciones apostólicas. Pero como decía el hermano Edgar ahorita, Edgar, ¿cierto? Algunos han abusado del título de apóstol. Y no todo el que se llama apóstol hace funciones de apóstol. Porque el verdadero apóstol no se anuncia, se evidencia. Y usted no tiene la necesidad de, yo soy el apóstol Walter Trudy. No. Usted no mencione ni que es apóstol, ni que es nada de eso. Deje que sean los frutos los que lo anuncien a usted. ¿Ve? ¿Y cuál es el fruto de un verdadero apóstol, de un verdadero profeta? Bueno, porque forma a otros. No como el caso que nos contaba el hermano Edgar, que un apóstol lo quiso destruir. Entonces no es destruirlo, es formarlo. Los frutos de un verdadero apóstol y un verdadero profeta: levanta una iglesia sana. Levanta una iglesia sana. No, hermano, a los hermanos de la iglesia amarilla no les hable porque nosotros somos la iglesia azul y somos la iglesia verdadera. Ya ahí hay problema. Una iglesia sana no tiene problema en relacionarse con ningún cristiano de ninguna iglesia. Porque en el cielo es un solo cielo para todos. Allá no están haciendo un cielo para los de la iglesia amarilla y otro cielo para los de la iglesia azul. No, es el mismo cielo para todos. La cena del Cordero, hermano, la gran cena del Señor, la boda del Cordero es una sola y allá vamos a estar toditos. Y si usted aquí en la tierra no cabe con su hermano, ¿cómo va a caber en el cielo? Entonces, frutos de un verdadero apóstol, de un verdadero profeta: tiene una doctrina sólida. Una doctrina sólida. No comercializa la fe, no comercializa su ministerio, no se vende al mejor postor, predica la palabra como tiene que ser y sobre todo vive lo que predica. Vive lo que predica. Vive lo que predica. No busca una gloria personal. Honrenme. Yo conozco, hermano, a lo largo del ministerio, de estar yendo a varias naciones, conozco apóstoles que lo único que les interesan es que, mi hijo, no me has dado la honra de apóstol, no me has honrado, voy para allá para que me honres. No, tú no busques gloria. Deja que Dios sea quien despierte en el corazón de la gente que te honren a ti, y ya. Porque el verdadero ministerio no se valida por lo que dice, sino por lo que produce. Hechos capítulo 14, versículo 23. Hechos 14, 23. Pablo establecía iglesias y dejaba estructura espiritual establecida. Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Cuáles iglesias? Las que Pablo iba levantando. Pablo llegaba a una casa, estaba ahí tanto tiempo, predicaba, ganaba almas, se reunía la gente a congregarse, enseguida constituía ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos
los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Y para dónde se iba Pablo? A seguir predicando el evangelio, seguir estableciendo iglesia. Ya, se acabó. Pero el afán de hoy, desafortunadamente, no estoy hablando más de los ministerios, pero es necesario que aprendamos todas estas cosas. Desafortunadamente, el afán de hoy, hermano, es que el apóstol más famoso, el grande, el importante, es el que tiene 100, 200, 500 iglesias bajo su cobertura y va a un país y va a otra nación y está un tiempo en Bogotá, otro tiempo acá en Santa Marta, después se va para Italia, después va a Estados Unidos y andan, hermano, de avión en avión, volando de un lado a otro, corriendo, cumpliendo una agenda, pero con el hecho simplemente de que los vean, de que los honren, de que los vanaglorien, de que reciban. No. Espérate un momento, esa no es la función. Estableciste una iglesia, establece ancianos en esa iglesia, ayuna, ora, encomiéndalos al Señor, porque en el Señor es que han creído, y tú continúas con tu ministerio. Eso no quiere decir que usted no va a tener iglesias a cargo, no me vaya a malentender, pero que ese no sea tu objetivo, porque no es más apóstol el que tiene 100 iglesias que el que tiene 2. El ministerio apostólico es el que establece la visión, es el que establece el orden, es el que establece el fundamento de la doctrina. Sin fundamento, la iglesia se derrumba. ¿Y cuál es el fundamento? Efesios 2:20, lo di ahorita. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero ¿cuáles apóstoles y cuáles profetas pusieron el fundamento? Los que están en la Biblia. Ese es el fundamento. Los de ahora son funciones, no fundamentos. Funciones. ¿Ve? ¿Preguntas? Ok, continuamos. Entonces, el profeta, dijimos que era el dedo índice, que es el que señala, es el que apunta, tiene funciones, ¿ve? Y la función del ministerio profético es señalar lo que Dios está diciendo. El apóstol establece el camino, pero el profeta señala por dónde Dios dice que se transite en el camino que el apóstol estableció o fundó o señaló. ¿Ve? Entonces, ¿cuáles son las funciones del profeta para los que escriben? 1. Revela el corazón de Dios. No hará nada el Señor sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Pero si en su iglesia, en la misión en la que usted está, porque de pronto no está en la iglesia física como tal, pero está dentro de la misión a la que usted pertenece. Si en esa misión no hay profeta, ¿quién revela lo que Dios quiere mostrar? Ah, no, el pastor. Hermano, el pastor no puede cumplir todas las funciones de todos los ministerios. Si usted le deja todo al pastor, ahí es donde entonces el pastor se endiosa y se monta en un trono que no le corresponde. Entonces, las funciones del profeta: revela el corazón de Dios, el profeta llama al arrepentimiento, el profeta trae la dirección espiritual. Amós capítulo 3 versículo 7, porque no hará Jehová el Señor nada sin que revele su secreto. ¿A quién? ¿A los pastores? ¿A los maestros? ¿A los apóstoles? No. Los secretos de Dios son revelados a los profetas. O sea que Dios no me puede revelar un secreto. ¿Puede o no puede? Amén. Sí puede. Claro que puede. Pero eso no me hace profeta. Mientras que el profeta, a él es que Dios le va a revelar. Muchas veces sin que el profeta lo esté buscando. El profeta de pronto está acostado, durmiendo, y de repente el Señor le habla: levántate, ven a estar en mi presencia. Y el profeta se levanta y dice: Señor, ¿qué quiere? Dios mío, revele, muestra. Entra en esa intimidad con el Señor. Y yo le dice: mira, viene esto, está pasando así. Ve y anuncia, ve y haz, ve y cumple, ve y haz esto.
El Señor se lo quiso revelar. ¿Ven? Entonces, hoy por hoy, leyeron en un versículo de la Biblia que había escuela de profetas. Y entonces hoy hay una corriente cristiana, yo le llamo así con todo respeto, no les conozco a ustedes, no conozco su iglesia, no sé si allá lo hacen, así que quiero ser muy respetuoso, pero quiero enseñar conforme a la palabra. ¿Ve? Entonces hoy hay una corriente de escuelas de profetas. ¿Es válido? ¿Las escuelas de profetas hoy son válidas como eran en la Biblia? Pregunto. ¿Qué cree usted? ¿Es válido o no es válido las escuelas proféticas hoy? Hermana Albana. Bueno, yo entiendo que la revelación profética viene de Dios. Por ejemplo, yo a veces estoy en plataforma dando una palabra, predicando y me escriben y alguien me escribe, profeta, dame una palabra. Yo lo que puedo hacer en ese momento, yo lo que hago es orar por esa persona. ¿Por qué? Porque hay personas que creen que la palabra llega cuando tú quieres. O sea, Dios puede usar el profeta, pero la misma palabra dice que Dios hace como Él quiere y con quien Él quiere. Es decir, yo no puedo inventarme una palabra. Actualmente yo puedo estar ministrando y si usted me dice, dame una palabra, yo tengo que ser dirigida por Dios para dar esa palabra. Yo no puedo inventarme una palabra sin que venga de Dios. Es decir, lo mejor, lo que yo puedo hacer en ese momento, si no es Dios que me da una palabra, orar por esa persona, o darle un texto bíblico, una palabra por que esté en las escrituras, pero no inventar, porque la revelación viene de Dios, no de mí. Amén, amén. Bueno, me gusta eso. Muy bien, la felicito. Pero la pregunta ¿es válido hoy que hayan escuelas de profetas como en el Antiguo Testamento? Mi pensamiento personal es que no es válido las escuelas de profetas hoy, porque yo no le puedo enseñar a alguien a que profetice. Lo que sí se le puede enseñar a alguien es a buscar la presencia de Dios. Ya Dios, de acuerdo al ministerio que le tenga a cada uno, pues le activará los dones correspondientes a su llamado. Es muy diferente a yo enseñarle cómo profetizar a otra persona. Eso no se aprende, esos son dones y de acuerdo al llamado que Dios da. Lo que decía la hermana Albania hace un momento. Ay, deme una palabra, profeta. Si Dios no le ha dado palabra, ¿cómo va a soltar una palabra si Dios no se la ha dado? Ya si lo que ella diga sin que Dios se lo diga, se llama invención. Ya es una palabra movida por la emoción. ¿Ve? Entonces, yo lo pondría en las palabras de que ya se vuelven adivinos usando el nombre de Dios. Las cosas con el nombre que son. En Dios hay. El profeta es el siervo que es portavoz de Dios, y si no es portavoz de Dios, es portavoz del diablo, porque solamente hay dos. O estás con Dios o estás con el diablo. El Señor Jesucristo dijo, y las cosas hay que llamarlas como son. El que no está contigo el que no está conmigo está contra mí, dijo el Señor. Entonces, pero les pregunto, ¿han visto, así sea por las redes sociales, en persona, no sé, han visto ese tipo de cultos, reuniones, donde el que está desde el púlpito empieza, ahora tómele la mano al que está al lado, profetícele, dígale, suéltele una palabra, ya está profetizando, suéltele una bendición, eso es profetizar, ¿en qué mano? Suelte la palabra, profetice. Entonces, lo que yo diga en mi emoción, por alegría, y yo te puedo decir, yo creo y te profetizo que vienen tiempos de bendición para tu vida. Eso no lo está diciendo Dios, eso lo estoy diciendo yo. Entonces, en una escuela de profetas, como decía el hermano, yo no te voy a enseñar a profetizar porque profetizar no se enseña. Eso es un don, eso es un ministerio, eso es algo que viene directamente de Dios. Sí se puede tener una escuela de profetas, pero hay que tener un equilibrio. Es con cuidado. En una escuela, como en cualquier escuela,
de fútbol, de música, de ministerio, de profeta, de lo que sea, se van a enseñar principios, se van a activar sensibilidades, se va a formar un carácter, pero yo no te puedo enseñar a profetizar. En una escuela de fútbol, ¿qué se le enseña a un jugador o a un aspirante a jugador? Se le enseñan técnicas, se le enseña jugadas, se le enseña reglamento, pero jamás se le va a poder enseñar a un muchacho a hacer un gol. Si él no va para hacer un gol, se puede pasar la vida entera en una escuela, que no lo hace nunca un gran jugador profesional, porque hacer goles no se enseña. Se enseñan principios, se enseña carácter, pero no se enseñan a hacer goles. Pero aquí en la iglesia ahora es tanta la corrupción ministerial que ahora enseñamos a profetizar. Toma de la mano al que está a tu lado, profetízale. Suéltale una palabra. Ya usted está profetizando. No, eso es peligroso. No, y últimamente hay unos profetas que llegan a las iglesias y dicen, yo no sé, pero yo estoy viendo, Dios dice así, o sea, si no saben, o sea que, no, yo nunca vi en la Biblia que un profeta de Dios dijera, yo no sé, no, siempre llegaba con la autoridad de Dios diciendo, va a pasar así, vas a hacer esto y dejas de hacer esto, y si no viene eso, con autoridad y con certeza de Dios. Pero hoy en día los profetas que yo supuestamente son profetas llegan diciendo, yo no sé, pero yo estoy viendo un carro, estoy viendo no sé qué, y solamente en la Biblia no conozco ningún profeta que llegara dando bendiciones. Todos los profetas que yo conozco llegaban era quebrantando mentiras doctrinales que habían, corrigiendo la doctrina de la gente. Pero hoy en día los profetas llegan es al que es el amigo, a todos llegando diciéndole, yo no sé, pero estoy viendo un terreno, estoy viendo un carro, estoy viendo una casa, estoy viendo de todo, pero nunca pueden tener al más pecador de todos al frente, pero si le conviene y la posición o lo que sea, llegan es diciendo, yo no sé, pero estoy viendo un carro, yo no sé, pero estoy viendo expansión, pero nunca llegan a decirle, oye, estoy viendo que aquí estás maltratando a la gente de tu iglesia, ¿qué pasó? Corrijas y si no lo que viene es corrección de parte de Dios. Nunca he oído a los profetas de Oriente poniendo en su lugar a la gente. Se acabaron los profetas que revelaban los pecados ocultos, hermano. Yo crecí en una iglesia donde se mueven los ministerios. Y hay una mujer, una anciana, que la considero como una segunda madre para mí. Es una mujer de Dios, ella se mueve en el ministerio de profeta. Hermano, y cuando la profeta llegaba a la iglesia, uno estaba, llegó la profeta y el que tenía su guardado, pues, Señor, Padre, no, perdóname, no me vayas a avergonzar aquí, Señor. Y uno se ponía en paz porque llegó el hombre de Dios que tenía la revelación. No, pero los profetas de hoy son como usted dice. Oh, mira, conocí un caso en Bogotá, no voy a decir nombre porque no sé, usted de Bogotá, no sé si conozca el caso, pero conocí un caso en Bogotá muy de cerca de un hombre que estaba a punto de pensionarse en la empresa en la que trabajaba, tenía su propio carro, y un día estaba en un culto y hubo un profeta que le soltó una palabra, mira, Dios te dice que va para las naciones, es el tiempo, Dios te dice que estás trabajando, y el hombre le dijo que sí, sal de tu trabajo, renuncia, mira, entrega lo que tienes, Dios dice entrega lo que tienes porque Él va a hacer provisión, hermano, y el hombre en medio de la emoción de la profecía, de la supuesta profecía, soltó la llave de su carro, fue al día siguiente y renunció y le dijo a la mujer, mi amor, alístese que Dios nos llamó para las naciones, nos vamos. Hermano, y empiezan a pasar los meses y los meses y los meses y para ninguna parte y empezó la necesidad. Y te digo que conocí el caso muy de cerca porque estuve en el mismo edificio donde un familiar y el familiar es amigo de las personas. Y yo iba a otra nación y mi familiar me llevó madrugado al aeropuerto y él se ofreció ahí con nosotros. Entonces, Emma, él condujo el carro de mi familiar para llevar al aeropuerto, al Dorado. Y me iba contando y me dijo, no, imagínense, ahora estoy metiendo hoja de vida por todas las partes, esto me trajo problemas en el hogar y un montón de cosas.
Hermano, pero ¿cómo se te ocurrió entregar la llave del carro, ir a renunciar, a soltar todo por la emoción? Es que, pastor, es que ese hombre me dijo. No, así no funciona. Así no funciona. Y hoy hay que tener mucho cuidado, porque andan muchos despojando a la gente hasta de sus propias pertenencias. Suelta la cadena, suelta el reloj, entrega el anillo, suelta el carro, suelta la moto, entrega porque Dios ya dijo. No, espérate un momento. Así no funciona. Dios no trabaja de esa manera, o al menos yo nunca lo he visto trabajar de esa manera. Y estoy en el Evangelio desde los 11 años, ya el otro mes cumplo 45. ¿Ve? Entonces sí se puede tener una escuela de profetas como una escuela de cualquier ministerio, pero no se va a enseñar a profetizar, porque nosotros no fabricamos profetas. El llamado lo hace el Señor. La escuela, como cualquier escuela, es solo para formar el llamado. Usted de pronto está aquí, usted de pronto tenga el ministerio de profeta. Yo no te voy a enseñar a ser profeta, te estoy formando a través del conocimiento de la palabra el carácter para que seas un profeta de carácter. Usted lee la historia en 2 de Samuel 12, cuando David pecó y creyó que nadie se había enterado, llegó Natán y le dijo Natán, mira, había sido un hombre con una ovejita, ¿qué tal? Usted conoce la historia. Si ese hombre está en mi reino, que se muera. Y le dijo Natán, ese hombre eres tú. Y así ha dicho Jehová, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor, ¿ve? Te di la casa de Israel, la casa de Judá, y si eso fuera poco, te habría añadido más si me hubieras pedido más. Pero tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Y le dijo, lo que nadie sabía, a Urías Geteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Mira, el profeta no estaba ahí cuando David orquestó todo eso. ¿Y cómo lo supo? Porque Dios se lo reveló. Y entonces vino el juicio, le dijo el profeta, por eso que hiciste, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Oye, qué tremendo eso. Pero como dijo el hermano hoy en día, no. Yo estoy viendo algo, no sé para quién será esto, pero yo estoy viendo algo, yo estoy viendo, hermano, y se la pasan viendo cosas. No. El profeta Natán llegó y fue contundente, con hechos, lo que nadie sabía, el profeta se lo estaba diciendo en su cara. Y le dijo, porque lo que tú hiciste en secreto, le dice el Señor, yo lo haré delante de todo Israel y a pleno luz del sol. Porque el profeta confronta, el profeta revela, el profeta despierta conciencia espiritual. ¿Por qué hay tanto pecado oculto en la iglesia? ¿Por qué vemos pastores desviados? ¿Por qué vemos profetas desviados? ¿Por qué vemos apóstoles con 2 y 3 mujeres, una mujer en cada país a donde van? ¿Por qué vemos tanta corrupción dentro del evangelio? Porque el ministerio profético está adormecido. Pero cuando el profeta habla, hermano, Dios está despertando a su pueblo. Usted lee en Hechos, capítulo 11, que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y había uno que se llamaba Agabo. Y Agabo daba a entender por el Espíritu que iba a venir una gran hambre en toda la tierra. Y esa hambre que Agabo anunció por el Espíritu se cumplió, sucedió en los tiempos de Claudio. Pero la iglesia se preparó para el tiempo de la hambruna. Claro, ya el profeta habló, venía tiempo de hambre. Bueno, vamos a recoger, vamos a amontonar, vamos a tener comida, provisión para los días, porque ya Dios habló. Pero hermano, los profetas de hoy aparecen después que las cosas pasan. ¿Y cuánta credibilidad ha perdido la iglesia? Porque se levantan los profetas a través de las redes sociales y así dice Dios. Y mira, mi número de pasaporte es el 584321 y así dice Dios que va a pasar tal cosa y va a pasar tal día y llega el día y no pasa ni la cosa ni nada. Entonces ya la gente ya no cree en el ministerio profético. Es más, desafortunadamente se está perdiendo el ministerio profético. Dios enseña en la palabra en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 15. Mateo 7:15.
Mateo 7:15 dice la palabra, guardaos de los falsos profetas. Hermanos, esto lo estamos viviendo hoy. Hoy estamos viviendo los falsos profetas y los falsos maestros. Cuando lleguemos al ministerio del maestro, te lo voy a explicar mejor. Porque la guerra de hoy ni siquiera es de milagros, de poder. No, la guerra de hoy es de conocimiento. Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Esa es la guerra que estamos viviendo hoy dentro del evangelio, con los mismos evangélicos, es de conocimiento. Por eso el Señor dijo que es necesario que la tierra sea llena del conocimiento de Jehová, así como las aguas cubren la mar. Por eso necesitamos impartir. Yo lo felicito a usted y le animo para que continúe estudiando y para que invite a otros que estudien también. Porque cuando nos falta el conocimiento, creemos a cualquiera que se levanta con 3 ramitas de cebollín en la mano y ¡ay, el profeta! ¡Ay, el apóstol! ¡Ay! Y todo lo que dice lo aplaudimos y todo lo que dice lo damos por hecho, porque como no tenemos nada aquí de la palabra, nos manipulan y nos llevan a su antojo. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Ve? Entonces Dios nos manda, Efesios 2:20, a ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El apóstol pone el fundamento, el profeta revela la voluntad de Dios. Y donde no hay voz profética, la iglesia pierde dirección. Y donde no hay gobierno apostólico, la iglesia pierde estructura. Y Dios no está buscando apóstoles famosos ni profetas populares. Dios está buscando siervos y siervas fieles que sostengan el fundamento sin dejarse corromper. Amén. 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 Bueno, son las 6:20, ya en 10 minutos no alcanzo a estudiar el otro ministerio porque quería dar siquiera 3 hoy para que nos quedaran 2 para mañana, a menos que tratemos de sacar en 10 minutos el del evangelista. ¿Están de acuerdo? Me parece. Estoy de acuerdo. Para así abarcar los 3. Bueno, sí, perfecto, sí, porque también tiene bastante tela por cortar el dedo medio, que es el evangelista. Es el dedo que alcanza más lejos, porque es el que Dios usa para ganar almas. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a estos 9 minutos que nos quedan. Quiero escuchar preguntas, sugerencias, inquietudes. Evalúeme enseguida cómo estuvo el tema, qué hay que corregir para la próxima semana. ¿Qué hacemos? Les escucho. Uno por uno, no todos al tiempo. Bien, perfecto, no tengo ningún problema. Comparta las diapositivas en el grupo para que todos la tengan. Y como usted dice, me gusta para que vayan conociendo cada ministerio y podemos ir avanzando más rápido. Excelente. La hermana Albania, ¿qué dice?
Sobre compartirla con diapositiva, como expresó el hermano. No. Yo lo veo bien. Su aporte, su evaluación, qué le gustaría que mejoráramos en la clase, o si todo está bien, que me diga. Bueno, yo lo veo bien el tema, bien, bien, ¿cómo le digo? Tal como usted, o sea, yo he aprendido sobre sobre el tema de los de apóstol y profeta y lo veo bien. Ok, bien. Hermana Yaniris, Dios le bendiga a todos, buenas noches. No buenas puedo noches. aportar nada porque llegué tarde, entonces no sé de qué se estaba hablando realmente. Lo que Ok, tengo aquí son 15 minutos. ok, bueno. La clase queda grabada, usted la puede después mirar con tiempo. La idea después es que después de cada clase, a mí me gusta que me evalúen, que me hagan preguntas, porque también todos tenemos que corregir cosas y de pronto hay cosas que dije mal dichas, que no las supe explicar, y usted me pueda decir para yo corregirlo y explicarlo mejor. Entonces, creo que estamos hasta allí. Amén. Bueno, entonces, no sé si alguien quiera orar. Hermana Albania, ¿le gustaría orar para despedirla?